El Espíritu Santo lo cambia todo, de A.W. Tozer, narrado por José Andrés Bolívar Reina, canal Gracia Incomparable, TV. En Lucas capítulo 24, verso 49 dice: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. He aquí una verdad muy simple, clara y poderosa. El Espíritu Santo lo cambia todo. Nuestro Señor dijo a sus discípulos que tenían delante de sí una obra que iba a sacudir al mundo. La obra consistía en predicar a toda criatura el Evangelio de Cristo, su redención y transformación. No obstante, justo después del mandato de ir y predicar a los hombres las buenas nuevas de salvación por la fe, Jesús les prohibió ir. Debió existir una razón muy convincente para que ellos tuvieran que esperar para obedecer sus instrucciones. A fin de que logremos apreciar la gran diferencia que se observa en las personas sobre las cuales el Espíritu Santo ha venido en poder, miremos primero la experiencia de estos discípulos a quienes Jesús habló. Recuerda que se trata de sus discípulos que fueron llamados y escogidos. Las Escrituras nos dicen claramente quiénes eran y nos relatan la extensa instrucción que recibieron nada menos que del Señor Jesucristo mismo. En este sentido, ellos se graduaron del mejor seminario bíblico del mundo. Jesús en persona les enseñó durante más de 3 años. Observa también que ellos habían recibido y poseído autoridad divina. Estos discípulos tuvieron una autoridad que muy pocas personas se atreverían a ejercer en la actualidad. Jesús les dijo: vayan por todas partes, cuando echen fuera demonios, cuando sanen a los enfermos, tomen toda mi autoridad. Él no otorga su autoridad a personas que no han tenido experiencia espiritual. De eso puedes estar seguro. En efecto, estas personas a las que Jesús dijo: quedaos hasta que seáis investidos de poder, en Lucas 24, 49, conocían a Jesús de manera cálida y cercana. Habían estado con él a lo largo de 3 años. Lo habían visto morir en una cruz. Lo habían visto después de resucitar. Lo conocieron vivo, muerto y resucitado. Ellos dieron muestras evidentes de que habían experimentado una conversión genuina. Yo sé que algunas personas enseñan que los discípulos se convirtieron cuando descendió sobre ellos el Espíritu Santo en Pentecostés. Para ser sincero, yo no lo creo. Se trata de un giro doctrinal que se han inventado para dar licencia a su propia carnalidad. Creo que fue evidente que los discípulos habían experimentado una verdadera conversión, y así lo declaró Cristo. Si tienes dudas, lee la oración que hizo Jesús acerca de estos discípulos en Juan capítulo 17, versos 7 al 9. Dice: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. Luego dijo en el versículo 14: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahora, estas son afirmaciones que hizo Jesús acerca de sus discípulos. No parecen en absoluto palabras pronunciadas acerca de un grupo de pecadores que todavía necesitan convertirse. Permíteme recordarte de nuevo que Jesucristo había trazado para los discípulos un programa de evangelización mundial y les prometió que recibirían poder del Espíritu Santo a fin de dar testimonio eficaz a todos los rincones de la tierra. Él dijo que entrarían a una nueva era. Dios iba
a introducirlos a un cambio de dispensación, pero no iba a hacerlo sin una experiencia previa de ascenso espiritual. Dios tiene sus dispensaciones en la obra que lleva a cabo entre los hombres, pero no tiene calendarios para sacar el mes de enero y cambiarlo por el mes de febrero y así ajustar las dispensaciones. Sus dispensaciones tienen que ver con personas, no con calendarios. Tienen que ver con experiencias reales, no con una medida de tiempo. Cuando iban a entrar a una nueva era, no solo se trataba de un cambio de dispensación, sino que venía precedida de una nueva inspiración divina mediante la cual eran revestidos con poder de lo alto, recibían un poder que no habían tenido antes, y este poder entraba en ellos y se apoderaba de ellos, y les permitía experimentar a Dios de una forma totalmente nueva. El poder era, de hecho, una persona que entraba en ellos y venía a morar en ellos. Esta es la diferencia entre cristianismo y todos los cultos y religiones orientales. Todas las religiones tratan de despertar lo que ya existe en el ser humano, mientras que el cristianismo dice: lo que tú tienes no es suficiente, necesitas una porción que solo viene de arriba. Ahora, amados, esa es la diferencia. Los otros cultos dicen, por ejemplo: despierta lo que está en ti, y esperan que eso sea suficiente. A manera de ilustración, si 4 o 5 leones vinieran hacia ti, nunca se te ocurriría decir a un pequeño French Poodle: despierta al león que hay en ti. Amado, eso no funcionaría, no sería suficiente. Destrozarían a la pequeña criatura y la devorarían con un solo peinado y todo, porque un French Poodle sencillamente no cuenta con lo necesario para enfrentar una manada de leones. Para poder vencer un poder superior y por fuera de él, tendría que hacerlo más grande y poderoso que un león. Eso es exactamente lo que el Espíritu Santo declara que hace por el creyente. Aún así, las religiones insisten en decir: concéntrate, libera tu mente y los poderes creativos que hay en tu interior. El hecho simple y llano es que esa clase de poder creativo no reside en nuestro interior. Desde el momento en que nacemos, empezamos a morir. A veces me he preguntado por qué los bebés lloran al nacer. ¿Podría ser que no quieren morir? Empiezan a morir en el instante en que nacen. Todas estas enseñanzas acerca de la potencialidad interior, de los impulsos creativos, del despertar de tu verdadero yo, son difíciles de defender, porque vivimos sobre la tierra apenas lo suficiente para mantenernos en pie. A medida que envejecemos, la gravedad nos empuja y lentamente nos arrastra y por último nos pasa por encima. Al final nos damos por vencidos con un suspiro y volvemos a la madre tierra. Esa es la clase de potencialidad que tiene la raza humana, la potencialidad para convertirse en cadáver. El Dios Todopoderoso nos dice lo siguiente: yo no quiero despertar el poder que hay en ti. Tú recibirás el poder del Espíritu Santo que vendrá sobre ti. Ahora, eso es algo completamente diferente. Si lo único que necesitáramos fuera ser despertados, el Señor simplemente nos hubiera despertado. Pero necesitamos mucho más que eso. Necesitamos ser revestidos de poder de lo alto. Así que estos discípulos tenían que entrar en una nueva era, la cual tenía que definirse por algo grandioso y nuevo, una condición espiritual enriquecida. A partir de esto, ¿cuáles son las diferencias que vemos en estos discípulos? Primero, a fin de preparar el terreno, miraremos algunas características que poseían estos discípulos antes de la venida del Espíritu Santo, las cuales evidencian aquellas bendiciones que Él no tuvo que concederles en Pentecostés. Por ejemplo, ellos eran discípulos verdaderos,
y eran conscientes de su discipulado y de su autoridad, la cual habían recibido de Cristo. Eran los amados discípulos del Señor. Esto no sucedió en Pentecostés. Ellos ya se habían convertido, habían sido perdonados y gozaban de comunión con Cristo, y tenían algo que muchos ministros de hoy no tienen, que es el don de la predicación. Dice Lucas 9:6, pasaban por todas las aldeas anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. También tenían el poder para hacer milagros, así que cuando regresaron para relatar las manifestaciones de su poder, el Señor los reprendió por su orgullo y les dijo que debían alegrarse más bien de que sus nombres estuvieran escritos en el cielo. Sin embargo, Él no negó que ellos habían ejercido el poder que les había dado, porque Él lo sabía. Él mismo se lo había dado. Algunos enseñan que si alguien es lleno del Espíritu Santo, sucederán milagros, olvidando así que los discípulos tenían el poder para hacer milagros antes de ser llenos del Espíritu. El poder del Espíritu Santo no es necesario para hacer milagros. El poder del Espíritu Santo es infinitamente superior, excelso y más maravilloso que eso. Ellos realizaron milagros antes de que el Espíritu viniera. Ahora bien, observa la diferencia en sus vidas y en sus experiencias cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos, no en los días previos, sino posteriores a Pentecostés, después del derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, veamos lo que hizo el Espíritu Santo por ellos. Es fácil enumerar 7 efectos que produjo el Espíritu Santo en ellos, y puedes confirmar cada uno en las Escrituras. Creo que deberíamos enfocarnos en aquello que Dios resalta, insistir en su énfasis divino, escudriñando las Escrituras y siendo fieles a la clara enseñanza de la palabra. Veamos cuáles son. Número 1. Conocieron su presencia. Primero, ellos experimentaron una conciencia repentina y resplandeciente de la presencia del Dios viviente propiamente dicha. Ellos conocían a Jesús y lo amaban, pero con la venida del Espíritu Santo recibieron un conocimiento repentino e iluminador de Dios mismo que estaba presente en medio de ellos. Un velo fue quitado y sintieron a Dios, y a partir de ese momento gozaron de una agudeza sin igual para percibir a Dios. Sabían que estaban en contacto inmediato con otro mundo, y eso es exactamente lo que la iglesia actual promedio no tiene. Nosotros no estamos en contacto con otro mundo. De hecho, nos contentamos con estar en contacto con este mundo y con lo que éste ofrece. Esos discípulos eran de otro mundo. Creo que sobre nosotros debería haber una sensibilidad particular de Dios y del cielo. Deberíamos vivir día a día con la conciencia y el discernimiento de Dios y del cielo, sin importar que seamos negociantes, maestros, amas de casa, estudiantes o cualquier otra cosa. Yo puedo decirte que solo el Espíritu Santo puede dar, traer, impartir y mantener en nuestra vida esa conciencia de la presencia divina. Para esos discípulos en Pentecostés fue como si una nube hubiera descendido y una ciudad de Dios, antes visible e inimaginable, fuera de repente una realidad que podían ver claramente con sus propios ojos. Número 2. Recibieron gozo. La segunda diferencia es esta. Ellos recibieron el gozo del Espíritu Santo. Podemos observar el cambio inmediato en el tono emocional. En los 4 evangelios no hubo mucho gozo. Hubo instrucción y hubo una paz discreta y sutil, pero no mucho gozo. Cuando pasaron al libro de Hechos, cambiaron del modo menor al modo mayor. Esto me hace pensar en las antiguas canciones judías escritas en modo menor. Son tristes y melancólicas, sin gozo verdadero. Expresan llanto y gemidos, ruegos y lamentos, pero nunca llegan a la respuesta del gozo interior. Pienso en el amado pueblo de Dios que ora siempre pidiendo gozo, luz y toda bendición, y aún así no lo recibe.
se emocionan el domingo y luego recaen a un nivel más bajo el lunes. Tal vez se emocionan un poquito el miércoles en la noche, pero nunca pareciera perdurar. La campana pierde su badajo y ya no tiene cómo sonar. Pues bien, ahora el gozo y la felicidad de estos discípulos eran el gozo, la bendición y el deleite del Espíritu Santo. Su felicidad ya no era la felicidad de Adán ni la felicidad natural. Los seres humanos se esfuerzan por fabricar algún tipo de gozo. Lo intentan en las salas de baile, lo intentan con bandas de rock, lo buscan en programas de televisión, pero aún así no vemos rostros verdaderamente felices. Pareciera que las personas estuvieran siempre en algún tipo de trance de frialdad. Tal es el esfuerzo por producir gozo en Adán, y Adán no es en esencia feliz. Adán tiene que morir y volver a la tierra e ir al infierno a menos que se convierta por medio de la sangre de Cristo. No, la raza humana no es esencialmente feliz. Somos cualquier cosa menos eso. El gozo del Espíritu Santo no es una realidad alterada, es un gozo que sigue a la resurrección. Cristo salió del sepulcro y el Espíritu del Cristo resucitado regresa a su pueblo. El gozo que tenemos es el gozo que mira al sepulcro en retrospectiva. No es un gozo que existe a pesar de que sabemos que tenemos que morir. Es un gozo que se desprende del hecho de que en Cristo ya hemos muerto y resucitado, y no hay muerte real para el verdadero Hijo de Dios. Número 3. Predicaron con poder. El tercer efecto transformador que trajo el Espíritu Santo fue el impresionante poder de sus palabras para penetrar y cautivar. No hace falta explicar que existen diferencias en el poder de convencimiento de las palabras. Las mismas palabras o la misma frase pronunciada por un hombre te dejarán convencido, mientras que en boca de otro pueden dejarte completamente indiferente. Esa es la diferencia que marca el Espíritu Santo. Jesús dijo: recibiréis poder, Hechos 1:8, y la palabra poder significa la capacidad para hacer. Cuando Pedro predicó en Pentecostés, las personas al escucharlo se sintieron afligidos en sus corazones. Esas palabras los atravesaron. Hechos 2 dice que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Capítulo 2, verso 37. Esa es una compunción de corazón. No cito el griego con mucha frecuencia, porque da la impresión de que un hombre sabe más de lo que en realidad conoce. Pero en el Evangelio de Juan, cuando se refiere al soldado que atravesó el costado de Jesús, Juan 19:34, la palabra griega que se usa no es tan fuerte como la palabra compungido que se emplea en este pasaje de Hechos. Para resumir, las palabras de Pedro en Pentecostés penetraron más hondo en el corazón de los oyentes que la espada en el cuerpo de Jesús. La palabra es más fuerte en griego. El Espíritu Santo penetró, y esa es una de las obras del Espíritu Santo. Él afila la punta de las flechas del hombre de Dios. Moody dijo que él predicaba los mismos sermones después de ser lleno del Espíritu, pero descubrió que había una gran diferencia, porque ahora tenía ese poder que penetraba. Antes intentaba simplemente razonar con las personas, rogarles y presionarlas para que vinieran. Lo que vino después fue la penetración divina que atravesaba todo el ser, más allá del razonamiento de las personas. Tenían autoridad. En cuarto lugar, hubo de repente un claro sentido de la realidad de todas las cosas. Notarás a lo largo de los 4 evangelios que los discípulos hacían preguntas, mientras que en el libro de Hechos y después de Pentecostés, ellos eran quienes las respondían. Esa es la diferencia entre el hombre que está lleno del Espíritu y el hombre que no. El predicador que no está lleno del Espíritu usa mucho frases como: ahora preguntémonos. Bueno, a menudo me he preguntado por qué el reverendo ha querido hacerse una pregunta a sí mismo. ¿Por qué no resolvió esa cuestión antes de subir al púlpito? ¿Qué podemos decir? ¿Qué deberíamos decir?
Dios nunca pone a un predicador en el púlpito para que formule preguntas. Él lo pone allí con autoridad para pararse en el nombre de Dios y hablar y dar respuestas. En los 4 evangelios, los discípulos habían formulado muchas preguntas. Señor, ¿qué va a suceder? Señor, ¿cómo va a suceder? Señor, ¿quién? Señor, ¿qué? En cambio, ahora se paraban con autoridad y ellos mismos respondían preguntas. El mismo Pedro, que furtivamente trataba de calentar sus manos en el fuego del mundo y mintió a la mujer que reconoció su acento, Mateo 26 del 69 al 74, ahora estaba de pie con valentía para predicar la palabra del Señor. Había una diferencia. Él ahora tenía autoridad. No quiero ser descortés, pero estoy convencido de que debería haber mucha más autoridad en el púlpito de lo que hay en la actualidad. Un predicador debería reinar desde el púlpito como un rey desde su trono. No debe reinar por la ley, ni por las reglas, ni por medio de juntas o la autoridad de un hombre. Debe reinar por dominio moral. Cuando un hombre de Dios se levanta y habla, debe tener la autoridad de Dios sobre él para que las personas asuman la responsabilidad de escucharlo. Cuando no lo escuchan, se hacen responsables delante de Dios por darle espalda a la divina palabra. En lugar de estas figuras indispensables de autoridad, tenemos muchas veces gatos domesticados con sus garras cuidadosamente cortadas en el seminario para poder tocar a la congregación sin jamás rasguñarlos. Tienen sus garras cortadas y son de lo más tiernas y suaves. Permíteme decirte que yo me convertí al escuchar a un predicador callejero. Yo era joven y trabajaba y empecé a congregarme en la iglesia más cercana. No conocía una mejor. La primera vez que saludé al pastor fue como dar la mano a un bebé. Estoy seguro de que él no había trabajado con sus manos desde que tenía 18 años, porque sus manos eran extremadamente suaves. Recuerdo que predicó un domingo acerca de un arpa y tituló su mensaje Un arpa de 1000 cuerdas. No dijo mucho, pero se expresó bellamente y terminó diciendo algo así como: estoy, pues, seguro de que el alma de un hombre es el arpa de 1000 cuerdas. Yo regresé a casa y no escuché ningún arpa, no escuché ninguna autoridad. Yo creo en la autoridad de Dios y creo que si un hombre no la tiene, debería retirarse y orar y esperar hasta tenerla y entonces pararse a hablar, aun si tiene que empezar predicando en una esquina sobre una caja de jabón. Que vaya a una misión de rescate y predique con autoridad. Así eran aquellos días cuando se ponía de pie a predicar en la calle. Aquellos predicadores callejeros tenían autoridad. Ahora, la quinta característica: fueron separados. La llenura del Espíritu Santo produce una separación radical entre el creyente y el mundo. De hecho, después de Pentecostés, ellos miraban otro mundo. En realidad, vieron otro mundo. En la actualidad se percibe que incluso una gran parte del cristianismo evangélico trata de convertir este mundo a la iglesia. Estamos trayendo el mundo patas arriba, sin regenerar, sin purificar, sin confesar, sin bautizar, sin santificar. Estamos trayendo el mundo directo a la iglesia. Si logramos conseguir que un pez gordo haga algún comentario positivo acerca de la iglesia, corremos a imprimir lo que este personaje es y sus opiniones favorables. A mí me tienen sin cuidado los peces gordos porque yo sirvo a un Salvador vivo y Jesucristo es Señor de señores y Rey de reyes. Yo creo que todo hombre debería conocer esta capacidad de ver otro mundo. Se convirtieron en hombres de oración. La sexta gran diferencia es la siguiente: se deleitaban en la oración y en la comunión con Dios. ¿Recuerdas que en aquellos momentos de oración que registran los evangelios, el único que podía permanecer despierto era Jesús? Los otros trataban de orar, pero se acercaron a Jesús y le pidieron: enséñanos a orar. Lucas 11:11. Él sabía que no puedes simplemente enseñar a alguien a orar.
Algunas iglesias promocionan ahora cursos acerca de cómo orar. ¡Qué ridículo! Eso es como dar un curso acerca de cómo enamorarse. Cuando el Espíritu Santo viene, Él toma las cosas de Dios y las traduce a un lenguaje que nuestros corazones pueden entender. Incluso si no conocemos la voluntad de Dios, el Espíritu Santo sí la conoce y Él ora con gemidos indecibles. Romanos 8:26, estos discípulos eran personas de oración. En el libro de Hechos los encontrarás en reuniones de oración, pero antes de eso se quedaban dormidos. La diferencia fue el Espíritu. El Espíritu. Ahora se deleitaban en gran manera en la oración. Amaban las Escrituras. La séptima y última característica tiene que ver con la manera como ellos amaban las Escrituras de Dios. Podrás observar que Jesús citó las Escrituras en los Evangelios, pero los discípulos citaron las Escrituras en el libro de Hechos. Era diferente. Recuerdo que escuché a un querido santo de Dios que dijo: cuando fui lleno del Espíritu, amaba tanto las Escrituras que si comerlas hubiera aportado más palabra de Dios a mi interior, me habría comido el libro. Hubiera podido comérmelo en sentido literal, con la cubierta de cuero y todo, si esto hubiera añadido más del libro a mi corazón. Pues bien, no recibes más comiéndolo, pero la palabra de Dios es dulce para la persona llena del Espíritu, porque el Espíritu es el autor de las Escrituras. No puedes leerlas con el espíritu de Adán, porque fueron inspiradas por el Espíritu de Dios. El espíritu del mundo no aprecia las Escrituras. Es el Espíritu de Dios el que imparte el aprecio por ellas. Un pequeño destello del Espíritu Santo te dará más iluminación interior y divina sobre el significado del texto que todos los comentarios jamás escritos por los eruditos. Sí, tengo comentarios. Solo estoy tratando de mostrarte que si tienes todo menos la llenura del Espíritu, no tienes nada. Cuando tienes el Espíritu Santo, Dios puede usar cualquier cosa para proveerte iluminación. En la actualidad, nos inclinamos a vivir por rumores. Nuestro sentido de la realidad se ha vuelto borroso y difuso. El asombro ha desaparecido. En este momento quisiera relatar los acontecimientos que tuvieron lugar en Europa entre los moravos en 1727. Estos eran personas calladas como tú y yo, pero esperaron y prepararon sus corazones y una mañana de repente les sobrevino lo que ellos denominaron una conciencia de la cercanía amorosa del Salvador por impartición instantánea. Cuando al Espíritu Santo se le permite establecer un vínculo íntimo con un alma humana, Él nunca habla de sí mismo, sino que siempre habla del Señor Jesucristo. Él viene a revelar a Jesús, y aunque es el Espíritu Santo el que descendió sobre esa congregación de moravos en 1727, ellos no hablaron de una amorosa cercanía del Espíritu. Ellos hablaron de una conciencia de la cercanía amorosa del Salvador por inspiración instantánea. El conde Zinzendorf escribió que el pequeño grupo de 75 creyentes alemanes se levantó y salió de ese edificio tan feliz y tan gozoso que no sabían si estaban en la tierra o habían ido al cielo. El historiador dice que, como resultado de esa experiencia, en el lapso de 20 años, solo estos cristianos moravos, llenos del Espíritu, hicieron más por las misiones en el mundo que la iglesia entera en todas partes en 200 años. Los convirtió en misioneros y ellos cubrieron su obra y su misión en oración. ¿Sabes qué sucedió? Los moravos lograron la conversión de un hombre llamado Charles Wesley y de su hermano John Wesley. Mientras John cruzaba el océano Atlántico, se desató tal tormenta que aún los marineros tenían miedo. John Wesley se dio cuenta de que un puñado de cristianos moravos eran los únicos que no tenían miedo. Se habían juntado a cantar himnos con sus rostros resplandecientes. Al preguntarles por qué no oraban y por qué estaban felices, ellos respondieron lo siguiente: si el Señor quiere que nos ahoguemos, una muerte fugaz será gloria repentina. Wesley, un anglicano solemne, no sabía qué pensar de esto, pero
La respuesta penetró hasta lo más hondo de su alma. Fue a hablar con su hermano Charles y descubrió que ya se había convertido. Más adelante, John buscó a Peter Bowler, el mórabo, y dijo: Peter, mi hermano Peter, yo no tengo lo que tú tienes y no tengo lo que tiene mi hermano Charles. ¿Qué puedo hacer? Bowler respondió lo siguiente: es por la gracia, hermano. Todo es por gracia. John Wesley dijo: bueno, yo no tengo gracia. ¿Qué debo hacer? ¿Debo dejar de predicar? Peter Bowler le dijo lo siguiente: predica la gracia porque está en la Biblia, y luego cuando la tengas, predica de ella porque la tienes. Poco tiempo después, Wesley sintió un insólito ardor en su corazón, y más adelante el metodismo se extendió por todo el mundo. El ejército de salvación se originó en el mismo derramamiento pentecostal que se produjo entre los moravos en 1727. No sucedió nada espectacular, no hubo lenguas, nadie se trepó a un poste ni gateó sobre la paja. Estos eran alemanes buenos y de buena conducta, pero el Espíritu Santo vino a morar donde debía estar, en su interior, haciendo a Jesús real. Estaban tan llenos de gozo que apenas podían permanecer de pie. El Nuevo Testamento habla del sentido de asombro que había entre los cristianos primitivos. La iglesia de nuestros días pareciera haberla perdido. Podemos explicar todo, mientras que a lo largo del libro de los Hechos y en las epístolas percibimos una nota constante de sorpresa gozosa. A diario gozaban de las benditas sorpresas del Dios vivo. Él los bendecía al punto de dejarlos asombrados. Recuerdo que R. Brown de Omaha una vez me dijo lo siguiente: Dios es tan bueno conmigo que me asusta. Ahora, él usó la palabra asustar en lugar de asombrar, pero eso es lo que quiero decir. El asombro viene a nosotros cuando recibimos el Espíritu Santo, y es lo que necesitamos, que el Señor nos lo conceda. Sin duda alguna, el Espíritu Santo lo cambia todo. Dios los bendiga, amados hermanos. Es un gusto para mí compartir estos hermosos sermones que edifican nuestras vidas para el pueblo de Dios. ¿Qué les parece si culminamos este momento de reflexión en la palabra con una oración? Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este momento, por esta mañana, la cual has permitido que nos despertemos y te adoremos y te conozcamos cada día más. Ayúdanos, Señor, a amarte con todo nuestro corazón, a glorificarte con toda nuestra vida y sobre todo a servirte con más pasión. Padre Celestial, oro por cada ministro, por cada hermano, por cada hermana que esté escuchando este mensaje. Seas tú, oh Dios, haciendo tu obra en su corazón, y seas tú, oh Dios, alimentándolos por medio de estos materiales y revistiéndoles de poder en el Espíritu Santo. Gracias, Señor, te doy porque tú eres bueno y maravilloso, y porque siempre nos oyes y actúas conforme a tu voluntad. Gracias, Padre Celestial, porque aun a pesar de las aflicciones y las tentaciones, seguimos en pie, Señor, y lo seguiremos si así tu gracia lo permite. Gracias, Padre Celestial, te doy, y todo esto te lo pido en los méritos de Cristo y en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme hasta este momento en este canal Gracia Incomparable TV. No olvide que sus me gustas, comentarios y suscripciones apoyan muchísimo a este canal y hacen que este contenido se difunda por toda la plataforma de YouTube y muchas más personas alrededor del mundo puedan escuchar este maravilloso mensaje. Para ayudas y ofrendas voluntarias, comunicarse al correo andresmillon1@gmail.com. La información antes dicha estará en la descripción de este video. Mi nombre es José Andrés Políbard Reina y nos vemos en la siguiente transmisión de Gracia Incomparable TV.